Un saludo con todos y con todas. Mi nombre es Paula Vallejo Cárdenas, docente de la carrera de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador. Conjuntamente con mis compañeras Jenny Tapia Segarra y Verónica Bernal Rodas, hemos decidido presentar un avance de nuestra investigación denominada Pluralismo Jurídico bajo una cosmovisión indígena. ¿Existe vulneración a los derechos humanos tutelados en la Constitución de la República Ecuatoriana del 2008? Creemos que este espacio, abierto por el Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia Latina 2024, es justamente un lugar de encuentro en donde ustedes podrían interesarse por esta investigación que atañe a los pueblos, sobre todo de América Latina. Para comenzar con nuestra exposición, iniciaremos manifestando que efectivamente el Ecuador, como la mayoría de países de América Latina, dentro de su territorio cuenta con un vasto número de comunidades indígenas, según el Instituto eh, Nacional Ecuatoriano de Censos, el INE. En el Ecuador existen 14 comunidades indígenas identificadas y que cuentan con una cosmovisión propia. ¿Qué es esto de la cosmovisión propia? Efectivamente, la cosmovisión propia son este bagaje histórico de conocimientos y de costumbres que pueden ser aplicados dentro de estas comunidades, como temas de salud, como el tema de medicina ancestral, y en el caso que nos ocupa efectivamente el tema de la administración de justicia. Estas comunidades indígenas han sobrevivido al colonialismo como tal y siguen desarrollando sus costumbres durante estos años. Ahora bien, ¿cómo comienza el tema del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas? Hay un punto de quiebre en el modelo constitucional ecuatoriano antes de la Constitución del 2008, que es este denominado liberalismo social, constitucionalismo liberal social, en donde comienza a reconocerse los derechos de grupos que históricamente habían sido vulnerados, dentro de los cuales se encuentra la comunidad indígena. Y es así que en la Constitución de 1998, que es la Constitución que antecede a la del 2008, en el artículo 84 ya se comienza a reconocer y garantizar los derechos de estas comunidades, llegando inclusive a disponer que estas comunidades pueden ejercer funciones de justicia. Esto sin duda va a tener un punto también de inflexión con el artículo 5 numeral del 1 del COI, que justamente establece que no haya pena, no haya crimen sino ley. Es decir, que no puede existir pena si no existe crimen y si este crimen no se encuentra tipificado en la ley. Entendamos que el derecho indígena o el pluralismo jurídico o la interlegalidad, como nosotros creemos que en realidad debería denominarse, nace y permanece mediante ritos de costumbre. El pluralismo jurídico en la Constitución del 2008. Como se había manifestado, el constitucionalismo ecuatoriano, que tiene además un bagaje histórico bastante amplio en temas de constituciones, ha tenido en total 21 constituciones, 20 propiamente dichas y una carta de respaldo a la colonia española. Dentro de la Constitución del 2008 es donde comienza a hablarse de este modelo social del constitucionalismo. Entendamos que es con la llegada del presidente Rafael Correa en el año 2006, quien llama a una asamblea constituyente eh, con plenos derechos, en donde comienza a forjarse un nuevo modelo constitucional. Tanto es así que efectivamente el artículo 1 de nuestra Constitución del 2008 crea un nuevo modelo para el Ecuador, un nuevo modelo constitucional para el Ecuador. Y el Ecuador pasa a ser un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho, como estaba en la Constitución de 1998, a un Estado constitucional de derechos y justicia social. Y dentro de este modelo constitucional de derechos y justicia social se comienza a hablar de que efectivamente dentro del Ecuador existe una plurinacionalidad. Esto deriva en el tema de justicia indígena. Y efectivamente esta denominada justicia indígena, que nuevamente manifestamos aquí, para nosotros tendría que en realidad llamarse interlegalidad, es que en el artículo 171 de la misma Constitución se dispone que las autoridades de estas comunidades indígenas pueden ejercer funciones de administración de justicia dentro de estas comunidades. Más sin embargo, en este mismo artículo 171 se pone un límite a esta actividad y dice, ok, efectivamente, las autoridades de estas comunidades indígenas van a poder administrar justicia, pero tendrán un límite y este límite serán los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos que se encuentran
dispuestos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales. Y está aquí donde para nosotros surge la problemática de nuestra investigación, porque el concepto de derechos humanos es un concepto bastante amplio, bastante abstracto, bastante subjetivo hasta algún momento. Entonces, efectivamente es donde decimos, ok, si los derechos humanos son el límite de la administración de la justicia indígena y del pluralismo jurídico, determinemos, tendremos que ser mucho más específicos en determinar cuáles derechos humanos, porque quienes conocemos el tema de la administración de justicia indígena podemos llegar a creer que estas sanciones interpuestas por estos grupos podrían llegar a vulnerar la dignidad humana, que es el punto esencial, el talón de Aquiles de los derechos humanos. Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación, nosotros nos hemos propuesto tres objetivos específicos y un objetivo general. Dentro del objetivo general, nosotros tenemos efectivamente estudiar los límites de la justicia indígena y su cosmovisión cultural sobre los bienes públicos tutelados en la Constitución del 2008. Y para obtener o para llegar a este objetivo general, nos hemos propuesto tres objetivos específicos, que es definir doctrinariamente y jurídicamente la figura de la justicia indígena y la inserción de la misma en la legislación ecuatoriana, comparar los castigos impuestos por la justicia indígena y por la justicia ordinaria con respecto a derechos humanos e identificar la justicia indígena o si esta justicia indígena vulnera derechos humanos que vendrían a ser los límites interpuestos por la Constitución del 2008. Ahora bien, ¿qué metodología nosotros hemos utilizado para el desarrollo de la investigación? La investigación como tal tiene un carácter exploratorio. Como les había manifestado, es una primera parte de la investigación y tiene un carácter exploratorio con un enfoque cualitativo. Y para el desarrollo de estos objetivos que nosotros les habíamos mencionado, nosotros vamos a estudiar el histórico jurídico para hacer un mapeo histórico de qué es esto de la justicia indígena, del pluralismo jurídico, de la interlegalidad. Luego llegar a dogmas o a doctrina jurídica que nos den conceptos claros y específicos de varios doctrinarios en torno a estas conceptualizaciones para llegar al analítico sintético en donde nosotros podremos determinar si efectivamente la justicia indígena vulnera derechos humanos, que son los límites interpuestos por la Constitución. Ahora bien, ¿qué se entiende por justicia indígena? Para hablar de la justicia indígena, nosotros hemos tomado aquí algunos doctrinarios. Lourdes Tibán, que es una representante de la comunidad indígena, una política que ha estado presente constantemente en temas de justicia indígena y de derechos de la población indígena, y efectivamente Lourdes Tibán lo que dice en torno a la justicia indígena es que es el conjunto de normas y leyes de pueblos y nacionalidades indígenas para detener, defender y administrar tierras y territorios, con la finalidad de mantener la paz y el orden en estas comunidades como tal. Luego vamos a el concepto de Boaventura Sousa de Santos, que efectivamente Boaventura Sousa de Santos, quien ha estudiado las epistemologías del sur, establece que el estudio de procesos de justicia indígena es sumamente complejo porque tiene particularidades que así lo determinan. La CONAIE, que es el Consejo Nacional de Comunidades Indígenas en el Ecuador, efectivamente dice que este derecho indígena es un derecho vivo, un derecho dinámico y que no requiere estar escrito. Y esta conceptualización tiene un apoyo de Haroldo Cayún, que dice, ok, entendamos que el derecho como tal, el derecho ordinario, nace de costumbres, nace de procesos repetitivos que llegan a ser considerados ley mediante un proceso de positivización. Y es así que el artículo 1, como nosotros establecíamos de la Constitución de la República Ecuatoriana, establece claramente lo siguiente. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Derechos y justicia social. Es sumamente importante esta S que se le puso al final. Ya no es un Estado de derecho. La ley ya no está por encima de los derechos. Los derechos están por encima de la ley, sea esta escrita o sea esta consuetudinaria. Efectivamente, establece además que es un país democrático, soberano, interdependiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La plurinacionalidad es efectivamente lo que hace que en el Ecuador se pueda hablar de un pluralismo jurídico. Caicedo habla de este pluralismo jurídico y lo divide en igualitario o unitario. Una sola constitución en donde todos somos iguales, pero que también permite una autodeterminación de acuerdo a la plurinacionalidad. Carretero, en cambio, es un poco retractor del tema de la justicia indígena. Dice, ok, lo que pasa es que la justicia indígena, al tener procesos históricos, no ha ido evolucionando, no ha ido
mutando como lo hace el derecho positivo que se va adaptando a las nuevas circunstancias y está atrasado 50 años en sistemas normativos estáticos y en creencias que ya son obsoletas. Aquí efectivamente hacemos un recuento nuevamente de lo que es la potestad jurisdiccional establecida en el 171 para la administración, la jurisdicción indígena que se encuentra establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, y aquí hacemos alusión al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde habla de un respeto y de un reconocimiento a las comunidades indígenas, entendiendo que estas sanciones tienen que ser interpuestas por estas comunidades indígenas no deben de ser contrarias a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Ahora bien, el Ecuador, porque es un país plurinacional, lo hemos establecido. Varias nacionalidades y etnias, tenemos una población homogénica, tal vez no, porque nosotros tenemos ahí, somos raza mestiza, casi todos, pero sí existen estas comunidades indígenas que efectivamente han tratado de resguardar sus costumbres. Y tenemos un modelo democrático incluyente en donde estas personas también forman parte de procesos estatales y procesos políticos. Em, ya para ir terminando por el tiempo, dentro de las conclusiones, nosotros podríamos determinar que efectivamente tenemos una jurisdicción determinada en el 171 y, sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador ha hecho una diferenciación en temas de delitos que pueden ser tratados mediante la administración de la justicia indígena. Ha hecho, ok, asuntos internos, justicia indígena, asuntos que atenten contra el Estado, como son eh, violaciones a la vida, violaciones hacia mujeres, hacia hombres, estos van a ser resueltos directamente por la justicia ordinaria, siendo un país democrático. Y entonces, efectivamente, sí que llegamos a determinar que algunas de las sanciones interpuestas por la justicia indígena podrían llegar a vulnerar derechos humanos y que estos de una u otra manera van a tener que ser regulados, y esta es una nueva discusión, por parte de la Administración de Justicia Ordinaria, por parte de los entes estatales. Les agradezco mucho por su atención, espero que haya sido de su interés.